Hoy vamos ya al tema número 8, la enseñanza número 8, el estudio número 8, sobre las falsas enseñanzas en el cristianismo y en el judaísmo. Sabemos que la teología del reemplazo causó mucho daño por años. Después de 1948, cuando el Eterno trae de nuevo a Israel a escena, ahí las cosas se pusieron bien complicadas para la teología del reemplazo, que por años habían enseñado que la iglesia había reemplazado a Israel. ¿Cómo es que Israel surge después de tantos años y cómo el Eterno ha fortalecido? Es que estas guerras incluso han puesto a Israel en las primeras planas, en todo lado, en las redes sociales, en la televisión, en canales de televisión que nunca hablaban de Israel, hoy se obligan a que tienen que hablar de Israel. Vemos varias reacciones de personas en las redes sociales ante las acciones criminales de Hamás contra Israel. Y queremos compartir de las reacciones, o sea, esa reacción que la gente tiene con respecto a Israel. Y hemos visto en estos últimos meses, después del 7 de octubre del año pasado, ¿cuál es el concepto que tienen, por ejemplo, los cristianos? Pastores, líderes. Ahí vemos los que están desinformados en cuanto a la palabra del Eterno, pero también la reacción de los que aman la palabra del Eterno. Los que entienden que Israel es el pueblo de Elohim, palabra del Eterno. Los que entienden que Israel es el pueblo de Elohim. Pero también hay personas que también son creyentes, pero en los comentarios que hacen en las diferentes publicaciones, manifiestan el daño que ha hecho la teología del reemplazo en sus vidas. Y muchos de ellos preguntan, ¿y ustedes por qué se aferran a Israel? ¿Por qué hablan tanto del Israel moderno? Es que el Israel moderno no es el Israel bíblico. Y hay muchos comentarios de esto. ¿Por qué si hoy nosotros somos ciudadanos del reino? Por el concepto que creen que como la iglesia reemplazó a Israel, entonces hoy el reino no tiene nada que ver con Israel, sino que el reino tiene que ver con la iglesia. Y los creyentes del sistema iglesia hablan así: somos ciudadanos del reino. ¿Por qué publicar sobre los horrores que se viven en Israel y alrededor de Israel? Muchos dicen, estas guerras son solamente cosas terrenales, cosas normales que tienen que pasar. Cosas normales que tienen que pasar. Creen que por desinteresarse de Israel y no hablar de Israel y omitir a Israel e ignorar a Israel, como que validan el concepto que ellos tienen falso de esta teología del reemplazo, donde se enseñó que el sistema iglesia es el reino y que el sistema iglesia tiene que interesarse solamente por las cosas celestiales y no por las terrenales. Y Israel es tomar una posición espiritual. O sea, todas estas cosas las estamos viendo ahora después del 7 de octubre. Hay creyentes que también dicen que no podemos juzgar. Personas que dicen que nosotros no podemos juzgar, por ejemplo, no podemos juzgar las cosas negativas que pasan en el mundo. Pero cuando nosotros vemos la Escritura, la misma palabra del Eterno nos exhorta directamente a reflexionar y juzgar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las palabras que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ayer veíamos el asunto de aprender a ver los conceptos, como cuando el cristianismo cree que lo que Shaul dice en Hechos 18 es que
Él definitivamente se cansó del pueblo Yehudí, como no creyó, abandonó al pueblo Yehudí y se dedicó a crear iglesias y establecer iglesias. Ese es el concepto porque no leen todo el capítulo. Lo mismo todo esto que ha pasado nos da a nosotros una perspectiva de lo que la Escritura dice con relación a reflexionar, a juzgar también todas estas situaciones. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando él dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Juzgar, en las palabras que Yeshua está diciendo, juzgar significa emitir un juicio. Emitir un juicio, emitir un dictamen con manera directa. Ahora, ese tipo de cosas no está en nuestras manos. No tenemos en nuestras manos la autoridad de juzgar, de condenar. No tenemos la autoridad de mandar al Sheol a nadie, especialmente a la gente sin ley. Por ejemplo, en este momento, todo la gente sin ley. Por ejemplo, en este momento, todo lo que hace Hamás y las naciones que están alrededor de Israel, ellos hacen todo eso porque están sin ley, están sin Torah, no conocen la Torah de nuestro Padre como muchos de nosotros lo hacemos. Como muchos de nosotros lo hacemos. Pero ¿qué es lo que me dice aquí la Escritura con relación a esto? Que cuando la Escritura me dice que nosotros, que somos espirituales, y que un espiritual juzga todas las cosas, lo que quiere decir la palabra es que nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad de razonar, discernir, basadas en la palabra del Eterno. No es un juicio de una persona que no conoce la palabra, sino que todo en nosotros tiene que ser discernido, tiene que ser razonado conforme a la palabra del Creador. Conforme a escrito, y ante esto nosotros no podemos cerrar los ojos, no podemos cerrar los oídos. Ante esto no podemos nosotros bueno, ante esto nosotros no podemos cerrar los ojos, de no juzgar, de no discernir, no podemos cerrar los oídos, no podemos cerrar la boca y como decir, no veo nada, no he ido en este tiempo enseñando la palabra y nosotros tenemos el derecho, tenemos el poder, tenemos la responsabilidad de razonar, de sacar conclusiones por nosotros mismos basados en la palabra del Creador. Todo aquel que juzga por él mismo, vamos y vemos la palabra, no vamos a fallar. Hablando, por ejemplo, de las teologías del reemplazo. El Eterno nos ha mostrado en la palabra las teologías del reemplazo. El Eterno nos ha mostrado su plan con Israel. Decir, bueno, yo conozco ya las teologías del reemplazo, pero yo me voy a quedar callado. No voy a decir nada, yo no he oído nada, no digo nada, no sé nada. No. Nosotros podemos juzgar, discernir y hablar basados en la palabra del Creador. Es por eso que es tan importante para nosotros estudiar, porque vamos a tener la base, vamos a tener el fundamento para juzgar cualquier asunto conforme a la voluntad de nuestro Padre. Los juicios que habla Yeshua de que no juzguemos es, claro, no podemos juzgar a nadie por nuestra cuenta, pero yo sí puedo advertirle a una persona conforme a la palabra, y eso es muy diferente.
Y lo que hacemos nosotros es justamente eso, basar todo en la palabra del Señor. Escrito está. Y una persona que conoce la palabra va a tener muchas más herramientas para juzgar, para discernir, para pesar los asuntos espirituales de manera correcta. Dentro de las teologías del reemplazo, que Roma ha mantenido por tantos años, por casi 2000 años, hay una doctrina de Roma que se llama la doctrina de las 7 montañas, de los 7 montes, la doctrina de las 7 esferas, con relación al reino, y es una doctrina totalmente distorsionada. En palabras claras, como la teología del reemplazo ha enseñado que el Eterno desechó a Israel y que ahora tomó a la iglesia en lugar de Israel, entonces la iglesia se convirtió en el reino. Eso es lo que ha enseñado la iglesia. La iglesia es el reino, ya Israel no es el reino. Mientras que la escritura me muestra lo contrario, que Israel es el reino, que después de 40 días Yeshua no habló con relación a la iglesia. 40 días él habló con relación al reino. No dice que él habló con relación a la iglesia, o con relación al cristianismo, con relación al sistema iglesia. Hechos 1, después de la resurrección, dice claramente que en resurrección, que eso es algo poderoso, y Yeshua habló con sus talmidim acerca del reino. Y habló tantos asuntos en esos 40 días del reino, que es lo que se plasmó en el Brit Hadashah. El Brit Hadashah, al final de las clases, al final de los 40 días, los discípulos hacen una pregunta. ¿Y en ese tiempo restaurarás el reino de Israel? O sea, que durante los 40 días Yeshua estuvo hablando acerca del reino de Israel y no de la iglesia. Sin embargo, vienen los cambios en las teologías del reemplazo, donde dicen que Roma es el reino. Bueno, hay una doctrina que se llama la doctrina de las 7 esferas o de las 7 montañas, de los 7 montes. ¿A qué se refiere esta doctrina? Que aunque tal vez usted no la oiga, montes, ¿a qué se refiere esta doctrina? Que aunque tal vez usted no la ha oído por el nombre, pero ha oído el concepto. ¿De dónde salieron algunas iglesias que tienen una enorme influencia en la nueva generación debido a ese avance mediático de estas semillas que algún día dieron los frutos terribles de hoy? O sea, ¿cómo fue que comenzó todo esto, todo ese cambio diciendo que ya, imagínense, que del reino de Israel y de la restauración del reino de Israel, pero que aparentemente fracasó en su intento y no sé, en el tiempo, en algún momento, decidió cambiar el asunto y ya no contar con Israel, sino contar con la iglesia? Bueno, eso que comenzó ahí, esas semillas de esta confusión, es lo que vemos tanto en el catolicismo como en el cristianismo de hoy, donde todos los conceptos que Yeshua habló con respecto al reino, con respecto a Israel, en las teologías del reemplazo lo reemplazaron por el sistema iglesia. Y hoy vemos esto, y en esta mañana queremos tocar algunos asuntos de estos cambios. Primero, entonces, ¿qué cosa es el reino de Elohim? Abarcamos varios temas con respecto al reino hace poco, pero ¿qué cosa es el reino de Elohim? ¿Qué cosa es el reino de Elohim? El reino de Elohim, como habíamos visto, es el establecimiento del gobierno de Elohim en la tierra. El Eterno quiere establecer su reino en esta tierra. Cuando nosotros en el Padre Nuestro dice que venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. O sea, venga a esta tierra tu reino. Hágase tu voluntad aquí en esta tierra como se hace en los cielos.
porque ese es el reino. El reino es el gobierno que establecer en la tierra. Hablamos rápidamente que este reino, un día Israel decidió deshacerse de este reino. Un día Israel dijo, no, no queremos que Elohim reine sobre nosotros, queremos que tú nos des un rey como la nación. Él le dio a Shaul, aunque Samuel estaba molesto con el Israel que no quería que el Eterno reinara sobre ellos. Como quisieron un rey como las naciones, pero esa no es la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno es traer el reino de él a esta tierra. Luego viene David. David no es un rey cualquiera. David no solamente es un... Luego viene David. David no es un rey cualquiera. David no solamente es un rey de Israel. David es el primer rey del reino de los cielos. Que eso es lo que dice en Segunda de Crónicas 13:5. ¿O no saben que Elohim dio el reino de los cielos a David? Y lo dio por pacto de sal. Y lo dio como pacto eterno. Y lo dio por pacto de sal. Y lo dio como pacto eterno. El reino que estableció David en Israel fue el reino de los cielos que se estableció en Israel. Por primera vez el Eterno puede encontrar un hombre para siempre. Su cera es Yeshua. Por eso Matitias 1 dice que Yeshua es de la cera de David, es un hijo de David. Porque Yeshua es el que viene para dar continuidad al reino. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Yeshua al inicio del ministerio? Igual. Hagan Teshuvah porque es ofrecido para todo aquel que entienda que nuestro Padre necesita establecer su reino en esta tierra. El reino de Elohim es el establecimiento del gobierno de Elohim en esta tierra. En las teologías del reemplazo se enseña del arrebatamiento, se enseña de ir al cielo después de la muerte. Él no quiere venir a esta tierra. Él mismo quiere venir a esta tierra y establecer su reino en esta tierra. Y Yeshua mismo dijo en Yohanan 3, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, ningún muerto va al cielo porque es que nuestro Padre quiere traer el reino de los cielos a esta tierra. Y Él lo ha hecho bajo esa condición, que Él le dio el reino a David y a su cera. David muere, pero ahora su cera va a dar continuidad. El asunto es que es un reino para siempre. Entonces, como dice Hechos 13, el reinado para siempre. En resurrección, Yeshua es el rey de este reino para siempre. Es Yeshua el que establece este reino en la tierra y un día Él completará esta obra de establecer su reino en toda la tierra. Hoy se establece en cada uno, pero no de manera general. Se establece de manera personal, allá en el corazón, que se somete a Yeshua y que lo establece a Él en el trono de su corazón como el rey. Ahora, en algunos círculos del sistema iglesia, existe la idea, la doctrina, la predicación, la falsa enseñanza de que ya estamos viviendo en el reino de Elohim. Como dicen, la iglesia es el reino de Elohim, entonces ya estamos en el reino de Elohim. Que ese es el reino de Elohim, entonces ya estamos en el reino de Elohim. Que el Eterno ya estableció el reino, que ya el reino está aquí. Que la iglesia es el reino. Nosotros creemos, y yo personalmente también creo, todo mi corazón, las palabras que Yeshua dijo. Yeshua dijo que el reino de Elohim está dentro de nosotros. ¿De quiénes? Pues dentro de aquellos que recibimos en nuestro interior el reinado de Yeshua. A Yeshua, personas. Entonces eso muestra que hay un proceso. Y cuando nosotros vemos que Yeshua está como rey en nuestro interior, aprendemos a vivir de acuerdo con este gobierno de Elohim en nuestras vidas de manera muy personal. Luego el reino se extiende en las personas que también aceptan el reinado. Pero lo que enseña el sistema de iglesia es diferente.
especialmente en los círculos cristianos de Occidente, o sea, por acá, por América. América. Donde ellos dicen que la iglesia es el reino. Si así fuera, imagínense, son cerca de 2.000 millones de católicos y evangélicos, entre católicos y evangélicos, católicos y evangélicos. Para ellos dicen que ellos son el reino en su totalidad. Pero es contrario a lo que Yeshua está enseñando con relación a que el reino es algo que está entre nosotros, o sea, es de manera personal, y llegará un día en que habrá una plena manifestación. Cuando estudiamos el libro de Matitiyahu vimos tres porciones especiales que componen el libro de Matitiyahu. El libro de Matitiyahu, la Bet Sorah, es el reino. La Bet Sorah es el reino. Es la constitución del reino. Cuando uno ve los primeros capítulos habla de un rey que es descendiente de Abraham y que es hijo de David. Él es el rey. Nos presenta cómo nació él a esta tierra, luego cómo inicia su ministerio y luego cómo él proclama la constitución de ese reino. Todas las reglas de cómo es el reino de los cielos en la tierra. Luego nos presenta las apariencias que iba a tener el reino, de cómo el reino iba a ser distorsionado. Sin embargo, el reino que está entre nosotros, el reino de los que recibimos su reinado, continuaría. Y al final, en el capítulo 24-25, habla de la manifestación de ese reino. Y luego, cómo se establecerá el reino de los 1000 años en la tierra, el reino milenial. Entonces, habla de un proceso, pero no como lo enseña Roma. No, vino Yeshua y ya, él estableció el reino y somos el reino. Y ha proclamado esto durante tiempo de que son el reino, pero es uno de los grandes del reemplazo. ¿Qué es lo que ha enseñado Roma? Que como Roma es el reino y que como la iglesia es el reino, debemos establecerlo no solamente en el ámbito espiritual, sino que debe establecerse en otros ámbitos. ¿Qué ámbitos? Entonces, a esto es que le llaman las 7 esferas o las 7 colinas. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Que en el reino, debe estar establecido en la religión. Entonces, deben tomar el control de toda la religión. Deben tomar el control de la familia, de la educación, del gobierno político, de los medios de comunicación, del arte, del entretenimiento y de los negocios. Por eso es que Roma está involucrada en todo esto. Por eso es que la religión está en todo esto. Porque es el papel de Roma. Roma controla todo. Roma controla la religión en la vida y más allá de la vida. Me refiero a que cuando una persona muere, uno dijera, bueno, ya descansó. No, pero le siguen cobrando por su tumba, le siguen cobrando si lo quieren sacar de la tumba. Es un negocio que ha montado para la familia, controla los gobiernos en el mundo. Todos los gobiernos tienen que darle cuenta a Roma. Controla los medios de comunicación, controla el arte, controla el entretenimiento, controla los negocios, las economías. A ese controla la doctrina de las 7 colinas o de las 7 montañas, que es, como ellos se creen el reino, como dicen que es el reino, entonces tienen que controlar todas estas esferas de la sociedad. Pero sin cambiarlas. Uno dice, bueno, pero Roma, ningún cambio. Uno ve corrupción en todo sentido.
Corrupción en la religión, corrupción en las familias, en la educación, en el gobierno, en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en los negocios. Entonces no es el reino, porque el reino, como dijo, entonces no es el reino, porque el reino, como dijo Yeshua, el reino no es de este mundo. El reino no es para controlar estas cosas que el enemigo ha creado en la sociedad. Cuando nuestro Padre hace una obra, Él eleva soberanamente. Cuando nuestro Padre hace una obra, Él eleva soberanamente, nos eleva, nos purifica, nos limpia. Pero esta enseñanza que tiene Roma afirma que la iglesia debe dominar todas estas áreas. Y es tremendo cómo ha logrado el control, cómo ha llegado a controlar todas estas áreas, cómo ha llegado a dominar estas áreas. Uno dice, bueno, es una hermosa idea. Bueno, es una hermosa idea. Es una idea maravillosa. Ellos dicen, nosotros como iglesia estableceremos absolutamente este reino en la tierra. Por eso es que vemos ese reino católico, el reino de la iglesia católica, cuando Roma es una ciudad, es una ciudad-estado, pues en cuanto a extensión de tierra no es nada grande, es más grande Israel, aunque Israel tiene solamente una parte de la tierra hoy día, pero la ciudad de Roma, pero es una ciudad-estado. Es una ciudad-estado que controla el mundo y controla el mundo en todas estas áreas. El año pasado les hablaba de 3 ciudades-estado en el mundo. Las 3 ciudades-estado son Roma, la otra es Londres y la otra es Washington como ciudades-estado. Son estados. Roma controla esto que ellos llaman las 7 colinas. Prácticamente se creó para controlar todo eso. Pero desde Londres controlan la economía y desde Washington controlan la política. Y hemos estado a extenderse en esta tierra. Ellos dicen que son el reino ahora, pero esto es una enseñanza falsa. Parece muy bueno, parece muy halagador. Los grandes líderes engañan a los líderes mundiales con estos que ellos tienen con respecto al reino. Que son el reino ahora, que controlan todo, que son los representantes de Cristo, como ellos enseñan en la tierra, y como son los representantes, como son la esposa, como son el reino, entonces son los dueños de todo, como son el reino, entonces son los dueños de todo en la tierra. Dice que son los dueños de todas las almas en la tierra y de todas las posesiones de estas almas en la tierra. Ese es el concepto de ellos, de el control que ellos quieren hacer, sobre la humanidad. No es una influencia espiritual, porque sabemos que las escrituras, ellos las torcieron. No trata de en el Mashiach, del reino basado en Israel, del reino basado en la Torá, del reino basado en el Ruach, en el cambio, en la transformación personal. No es eso lo que ellos planean en el reino. Es un concepto exterior solamente. La palabra, a través de la enseñanza de la palabra, a través del ejemplo personal, a través de nuestra vida de oración, de nuestras peticiones. Cuando demostramos el poder espiritual del reino sobre Hasatán, sobre su reino, sobre su poder espiritual del reino, sobre Hasatán, sobre su reino, sobre sus demonios, sobre toda maldición. Este es el poder que se nos da ya en el reino de Elohim.
Y el Eterno quiere esto y lo ha hecho Él a lo largo de los tiempos de manera personal. En cada persona que se acerca al Rey, que tiene un encuentro personal con este Rey, que se somete a su gobierno de manera personal, ahí se somete a su gobierno de manera personal, ahí nosotros vemos de verdad cambios, transformaciones, bendiciones en las personas. Pero el concepto que tiene el romanismo es la teoría que es parte de todas estas enseñanzas del reemplazo de no el gobierno de Elohim, sino el gobierno de la iglesia. El reino de la iglesia católica sobre todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Incluso sobre el mismo cristianismo. Porque desafortunadamente el cristianismo se nutre de la teología católica. Difícilmente, llevo muchos años estudiando la palabra. 35 años. La verdad no conozco teólogos que digan, bueno, nosotros descubrimos tal enseñanza directamente. Casi todos vinieron por Roma, lo que se enseña hoy en el cristianismo. Si dicen, bueno, la salvación por fe, bueno, fue un católico que habló de eso primeramente. Entonces la teología ha venido de Roma porque Roma tiene el control sobre todo. Roma tiene un control absoluto sobre todas estas 7 colinas que ellos llaman. Prácticamente sobre todas las áreas de la sociedad. Desde la perspectiva del Brit Hadash ahora, ¿por qué es problemático esto que Roma enseñó? Roma enseñó que el reino ya está, que ellos son el reino, que el Eterno desechó a Israel y que ahora Roma es el reino y que Roma controla absolutamente todo. Y si el reino años, entonces todo lo que está sucediendo ahora en Israel, todo lo que está sucediendo en Israel después del 48, cuando ya vino de una manera pública la restauración de Israel, la tierra de Israel, el retorno, la aliyá de mucho pueblo yehudí, el despertar de Israel en las naciones. Lo que está pasando ahora, visible, está derrumbando todas estas teorías que Roma enseñó por tantos años. Especialmente lo que está sucediendo ahora en Israel. Muchos dicen que esto no tiene nada que ver con el fin de los tiempos, pero nosotros entendemos que de las noticias, como dijo Yeshua, esto será una alerta del fin de los tiempos. Es parte, lo que pasa en Israel ahora, es parte de la imagen del fin de los tiempos. Todas las guerras que hay, como hemos hablado, las guerras físicas son una manifestación de una lucha espiritual. Sabemos que hay un enemigo que siempre quiso tomar esta tierra, tener el control sobre la tierra, pero él sabe que, como Israel entró en escena nuevamente, el reloj profético del Eterno se puso en marcha, sonó la alarma del reloj profético en 1948, anunciando que se acercan los tiempos finales. Entonces él en 1948, anunciando que se acercan los tiempos finales, entonces el enemigo también está activo y las guerras físicas, y como uno ve las naciones levantándose, como dijo Yeshua, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Lo que estamos viendo se levantará nación contra nación, reino contra reino. Lo que estamos viendo justamente ahora en nuestros días, la parte física solamente es una muestra de que hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Por ejemplo, Mateo 24, Lucas 31, que son pasajes cruciales de el fin de los tiempos. Mateo 24 y Lucas 21 ilumina nuestra visión con respecto al tiempo final. De la historia.
Sabemos por la historia que cuando tomaron control en su tiempo de Jerusalén, le cambiaron el nombre a Jerusalén. Porque querían borrar del todo a Israel, que no hubiese ninguna señal de la existencia de Israel. Creían haberlo logrado, no solamente a través de estas doctrinas del reino, sino borrar de la tierra la historia de Israel, la historia de la tierra de Israel, la historia de los testimonios de Israel, pero la historia de los testimonios de Israel. Pero Mateo 24 y Lucas 21 lo vemos nuevamente en escena. Esta enseñanza sobre el establecimiento del reino es que ya el reino se estableció y nosotros somos el reino, que es una de las características fuertes de la Iglesia Católica. Aún ha llegado más lejos porque Roma fusionó el Estado con la religión. La autoridad ni siquiera la tienen los gobiernos, la tiene Roma. Y es lo que Roma diga, eso se hace en los diferentes gobiernos. Lograron ellos fusionar esto de la religión y el Estado. Pero mis hermanos, toda la agitación, ciencia judía del primer siglo, aun cuando Yeshua estaba hablando estas palabras de Mateo 24, Lucas 21, la audiencia que estaba ahí frente a Yeshua era la audiencia judía especialmente. No podemos decir de Israel, no, la audiencia judía. Fue cuando supuestamente ocurrió el gran shock. O sea, en las teologías del reemplazo, dicen que todas las palabras de Yeshua se cumplieron fue cuando vino la destrucción del templo. Que la gran tribulación y que todo se cumplió fue ahí. Pero es que las profecías tienen varios espacios de tiempo en cumplirse. Hay profecías que al comienzo se cumplen de una manera parcial y con el tiempo se cumplen de una manera total. Y cuando uno sigue la historia del tiempo, eso es lo que ve en la historia. Como, por ejemplo, la profecía que habla Daniel con respecto a, como, por ejemplo, la profecía que habla Daniel con respecto a, cuando vean la abominación desoladora de que habló Daniel. Daniel habló mucho tiempo antes de la abominación desoladora. Luego con el tiempo se levantó Antíoco y Antíoco fue parte del cumplimiento de la profecía que dijo Daniel, pero no se cumplió de manera perfecta. ¿Por qué no se cumplió de manera perfecta? Porque Yeshua volvió a hablar de lo mismo. Él habló de la abominación desoladora y ustedes recuerdan que eso se cumplió con Antíoco y ya listo, no. Y Yeshua lo que dijo fue, cuando vean, o sea, en el tiempo otra vez la abominación desoladora de la que habló Daniel, de manera que la profecía se había cumplido en dos Antíoco, pero también nos dijo que al final del tiempo volvería a cumplirse. Roma enseñó que todo esto se cumplió fue en la destrucción de Jerusalén. Pero las palabras que habló Yeshua de Mateo 24 y de Lucas 21 se extiende hasta el fin de los tiempos y es lo que estamos viendo nosotros ahora con la restauración de Israel. La restauración de Israel comienza en 1948. Ya la restauración pública de una manera visible, pero tendrá su culminación cuando dice la palabra que todo Israel será salvo. Y cuando todo Israel sea salvo, entonces se establecerá ahora sí el reino de una manera general en la tierra. Será un reino para todas las naciones, desde Jerusalén. Entonces, toda la gente que ha venido enseñando todo esto, poco a poco se les ha ido cayendo todas sus teorías, sus teologías. Han tenido que volver a revisar sus teologías, tratando de ajustarlas, pero el asunto es que hay un escenario. Esto que está haciendo nuestro Padre en este tiempo de esta restauración
está derrumbando toda teología, porque el Eterno está trayendo toda la luz con respecto a todo lo que pasó en la historia. Hoy muchos están incómodos con todo lo que estamos haciendo, con lo que estamos hablando, y claro, son más opositores que personas que creen en la verdad, porque en eso nosotros estamos viendo el tremendo daño que hizo el enemigo a través de de todas estas enseñanzas que tuvo por siglos y siglos. Fueron casi 20 siglos donde se habló de esto al mundo. Fueron casi 20 siglos donde se habló de esto al mundo, o sea, de esas teologías del reemplazo, y donde se creía que Roma es el reino y ya, pare de contar, no hay nada más. Pero incluso al final, en el libro de Revelación habla de que todo esto que un día en el libro de Revelación habla de que todo esto que un día Roma enseñó que era el reino va a ser destruido. Toda esta Babilonia será destruido, irá hasta Revelación 17. Luego todo esto será quemado. Pero el Eterno hoy está interesado en que la gente conozca la verdad de todo este asunto, de este plan de nuestro Padre, de este plan que se centra en el pueblo de Israel, de este plan que hoy está centrado en el pueblo yehudí, que fueron los primeros que regresaron. Y todos estos teólogos hoy están trastornados de lo que sucede en Israel. Porque si el Eterno, como ellos enseñaron por años, desechó a Israel, ¿cómo es que el Eterno está dando un testimonio para las naciones con respecto a Israel? Y al final, cuando todos estos ejércitos se junten para destruir a Israel, luego, ejércitos se junten para destruir a Israel, luego, el Eterno entrará otra vez en escena y se dará a conocer a través de Israel a todas las naciones. Toda esta incomodidad que tiene el mundo religioso en ese tiempo, es porque hay una lucha espiritual. Y cuando estamos nosotros en este tipo de enseñanzas, esto, mis hermanos, es una lucha. Esto es una lucha espiritual, poder poner en palabras todo lo que el Eterno quiere que entendamos nosotros. Lo que está pasando ahora, mis hermanos, es el cumplimiento de las palabras de Yeshua. Todo lo que Yeshua habló. Y nosotros debemos centrar nuestra mirada en Yeshua, puestos los ojos en él, la vida. Ahora, todos los defensores de la falsa idea del reino, de que Roma es el reino, de que Roma es el cuerpo de Cristo, de que Roma es... Mis hermanos, todo eso está destruyéndose hoy día. Cada que nosotros hablamos una palabra así llena de verdad, llena de verdad, llena de la Torah, en muchas personas que escuchan esto está siendo derrumbado todo el concepto que por años mal enseñó Roma. No podemos nosotros cerrar los ojos ante lo que está pasando y ante lo que pasó con respecto a las falsas enseñanzas, y también esforzarnos por conocer la verdad con relación a esto que nuestro Padre está haciendo en este tiempo. ¿De dónde viene esto? Cuando nosotros vemos en la historia de Orígenes, la historia de Eusebio, la historia de Constantino, el más conocido tal vez Constantino por lo del concilio de Nicea, el establecimiento del reino antes de la venida de Yeshua o antes del regreso de Yeshua. Esta enseñanza es muy antigua. Nació en el siglo III y IV después de la muerte y resurrección del Mashiach. Un hombre que se llamó Orígenes, por lo menos lo conocemos así ahora. Este hombre, muchos lo veneran como uno de los padres de la iglesia. En el cristianismo, él es honrado como uno de los padres de la iglesia. Pero en la historia nosotros de los padres de la iglesia.
Pero en la historia nosotros vemos que Orígenes fue excomulgado de la Iglesia Católica 2 veces por herejías. Imagínense, Roma mismo lo consideraba un hereje, pero hoy lo tienen como un héroe, hoy lo tienen como un padre de la iglesia, hoy lo tienen como un padre de la iglesia. Le dan mucho más importancia que a los verdaderos patriarcas de Israel en el mundo de la religión. Ahora, este hombre Orígenes, él vio la revelación y el establecimiento final del reino preciso. O sea, aunque lo declararon un hereje, tomaron las enseñanzas de él. O sea, tomaron herejías para enseñar al pueblo. Y él enseñó que el reino no se establecería con la venida de Yeshua, con el regreso de Yeshua, sino que Roma iba a hacer ese papel. Que el reino se... Prácticamente la iglesia misma como el rey, como ellos lo conocen, como el vicario de Cristo. O sea, Roma mismo es el rey. Entonces, por eso el Papa tiene tanta fuerza en estos conceptos, porque el Papa más que un Papa es un rey en la Iglesia Católica. Concepto, porque el Papa más que un Papa es un rey en la Iglesia Católica. Y la autoridad que se le ha dado dentro de los católicos es algo asombroso. Pero es sencillamente de las muchas cosas que Yeshua habló. El reino de los cielos, muchas cosas que Yeshua habló. El reino de los cielos es semejante a... Cuando Yeshua habló, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. A la verdad es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se hace un gran árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen sus nidos. Y Yeshua estaba hablando de una apariencia, y Yeshua estaba diciendo el reino de los cielos es semejante a... No estaba diciendo que el reino de los cielos es eso, no, semejante. O sea, iba a haber una copia mal hecha, una falsificación. El reino es como una semilla de mostaza, porque es que el reino tiene como una pequeña semilla de mostaza. Este remanente de Israel siempre ha sido pequeño. En los tiempos de los profetas siempre eran un número reducido, 2 o 3 profetas. Incluso hoy podemos contar los profetas de Israel, los profetas mayores, los profetas menores. Y uno ve que eran, cuando viene Yeshua, él les coge, no montonera para que les sirva, no 12. Es un grano de mostaza, es algo pequeño. Pero cuando Yeshua está hablando del reino, pero ese granito de mostaza pasó algo. Creció y siguió creciendo y se convirtió en un gran árbol que daba sombra a todas las naciones, porque Yeshua estaba hablando de que algo iba a pasar con el reino. Y ese fue el concepto que Roma sembró. De tal manera que ese gran árbol representa las religiones que se conten en el falso reino, en una apariencia falsa del reino. Y aunque Israel sigue siendo pequeño, Israel sigue siendo ese grano de mostaza. Un grano de mostaza es para alimentar. Y hoy, aunque hay una cantidad de cosas que circulan por todo lado, uno ve que toda la verdad, que toda la palabra, que todo nuestro alimento espiritual procede de la misma fuente. Por un lado del Mashiach, por otro lado de lo que el Eterno ha dado a Israel por todo este tiempo, desde que Él escogió a Israel. Ahora, fue Orígenes quien introdujo el método alegórico de interpretación de la Escritura. Esto, mis hermanos, que es peligroso. Este tipo de métodos de interpretación, el método... Por un lado, él trajo la falsa enseñanza del reino. Por otro lado, una manera muy terrible de estudiar la Escritura. El método alegórico, un método de interpretación. Usted lee la palabra, listo. Bueno, ¿y qué entiende usted de la palabra? Ese concepto de ¿qué entiende? No puedo hacer eso. Eso es muy peligroso porque es que la palabra se interpreta ella misma. Si yo busco una verdad de la palabra, mis hermanos, la palabra ella misma me explica, la palabra ella misma se explica. En algún lugar ella misma explica sus propios conceptos. Este concepto al estudiar la palabra,
Vamos a reunirnos aquí. Listo, una reunión, estamos nosotros en este momento conectados y estamos aquí estudiando la palabra 24. Bueno, vamos a leernos tal libro, tal verso. ¿Qué entiende usted, hermano, de este verso? ¿Qué es algo alegórico? Algo muy personal, un concepto personal. ¿Cómo estudiamos la palabra? Leemos un verso y tenemos que ir a alguna otra parte de la palabra, está el complemento de ese verso. El Brit Hadashah es, o sea, lo que hace el Brit Hadashah es explicar la Torah. Entonces no necesitamos inventar absolutamente nada, pero Orígenes, él introdujo un método alegórico de interpretación de la escritura. En este método se elimina la consideración directa del texto y todo se entiende exclusivamente de manera espiritual, entre comillas. No es la manera. Por eso es que hay tantos conceptos hoy día. Si leemos un verso y hay 24, van a haber 24 conceptos. Pero si nosotros sabemos entender cómo es que se estudia la palabra se estudia con la misma palabra. Va a haber un solo concepto, el concepto del eterno. Y a esto es que nosotros nos sujetamos a lo que está escrito en la palabra para evitar toda esta cantidad de confusiones que hoy se han dado. Ahora, ese método de entender espiritualmente, entre comillas, la palabra, se extendió. Pero mire cuánto daño ha hecho. Más de 50,000 corrientes, sectas en el cristianismo, y nunca se pondrán de acuerdo porque la manera como estudia la palabra no es que entiende usted. Pues yo entiendo tal cosa. Listo. Y lo practica de la manera que lo entiende. No. Yo ya aprendí a vivir de esa manera, yo aprendí a hacerlo de esta manera, como los que dicen, no, es que a mí me enseñaron de la iglesia, yo nací en la iglesia, a mí me enseñaron que es Jesús, a mí me enseñaron así, y yo no voy a cambiar. He oído personas que hablan de esa manera. A mí me enseñaron el domingo y yo ahí me voy a permanecer. Pero es que la palabra dice que es Shabbat. No, pero a mí me enseñaron que el domingo y a mí el pastorcito me enseñó así, entonces yo voy a seguir. No, mis hermanos, todos tenemos que ajustarnos a la palabra del Eterno, lo que dice la palabra del Eterno. Tenemos que ajustarnos a la palabra del Eterno, lo que dice la palabra del Eterno. Este método fue algo peligroso que el enemigo trajo a través de estos llamados padres de la iglesia. Cuando leemos la escritura en contexto, o sea, cuando vemos toda la escritura, cuando nosotros mismos vemos toda la escritura, Roma dice que ellos reemplazaron a Israel, pero resulta que no hay ni un verso que diga eso. Es el sufrimiento de Israel, la escogencia de Israel. Nuestro Padre escogió a Israel, le dio la Torá, dio profetas, dio al Mashiach a través de ellos, levantó a los emisarios para traer toda esta luz a las naciones. Él la nuevamente en este tiempo final. Entendemos la presencia judía hoy en todas las naciones. Entendemos que la casa de Judá es real. Muchos de ellos no perdieron la identidad, aunque practiquen muchas cosas paganas, pero en cuanto a la identidad judía, muchas cosas paganas, pero en cuanto a la identidad judía la tienen. Y esto, mis hermanos, sí es una tremenda piedra de tropiezo para todas estas enseñanzas que vemos en Roma hoy. La presencia del pueblo yehudí, solo la presencia del pueblo yehudí, sin que ellos digan una palabra, interfiere con todas estas ideas de Roma. Echa abajo todas estas ideas de Roma. Y un estudiante serio de la palabra se da cuenta rápidamente de esto. Así como hoy Israel
hablado de esa fecha de 1948. Hoy Israel, mis hermanos, es un obstáculo para las ideas que quieren profesar que el reino es ahora y que el reino es la Iglesia Católica. Este hombre Orígenes desarrolló este método alegórico de interpretar, debía interpretarla a cada persona como quisiera, y desechó a los que restauraron el significado espiritual, o sea, de estudiar la palabra con la misma escritura. Y para eso nosotros necesitamos conocer la escritura, porque uno se encuentra muchos lugares de la escritura. Por ejemplo, uno encuentra en los mandamientos, digamos. Encuentra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces la gente puede decir: sí, pero eso es de la ley, eso era lo que enseñaba la ley. Nosotros nos regimos al Nuevo Testamento. Y resulta, bueno, entonces leamos el libro de Efesios. Porque en el libro de Efesios otra vez dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque ese es el primer mandamiento con promesa. Entonces, cuando conocemos nosotros la palabra, no nos van a poder engañar tan fácilmente. Especialmente a los que dicen: no, es que una cosa es el Antiguo Testamento. Si nosotros conocemos bien el Brit Hadashah, del Brit Hadashah contiene la Torah. Los que dicen: no, es que él ya cambió el sábado por el domingo. Muestre un solo verso. Que diga, con uno que me muestre, no lo va a encontrar. Hace años circulaba, ¿verdad?, que él decía: doy $1.000.000 a la persona, un cura mismo, doy $1.000.000 a la persona que me muestre un versículo en la Biblia que diga que el domingo reemplazó al Shabbat. $1.000.000. $1.000.000. Ningún católico se presentó, ningún cristiano se presentó. Y ese video circula en internet. Porque no hay. Y dicho por un cura. Sin embargo, la gente hoy día sigue con el error. No hay ni un verso en la escritura que diga que se ha cambiado el Shabbat por el domingo. No hay ni un verso en la escritura, en toda la escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para los cristianos. Todos estos métodos, o sea, no, es que la autoridad es la palabra del Creador. Es su palabra la última palabra. Ahora, este hombre Orígenes tuvo un alumno que se llamó Eusebio Pánfilo, o Eusebio de Cesarea, también se conoce. Él es el primer siglos de la iglesia. Él hizo el resumen de la iglesia católica. Y él adoptó las mismas ideas de su maestro. Y era un amigo influente del emperador Constantino. Entonces uno sabe por dónde venían todas estas corrientes al comienzo de la historia. Y estas corrientes al comienzo de la historia. Y estas ideas cobraron importancia bajo Constantino. Él fue el primer emperador, entre comillas, cristiano. Constantino, el primer emperador cristiano. El primer emperador cristiano. Ellos enseñaron que son el reino. Fue estos emperadores. Conoce especialmente que él fue el iniciador del concilio de Nicea, allá en el año 325, que condenó la herejía arriana y estableció las tesis de la única naturaleza de Elohim. Dio a los obispos la idea de que la iglesia ya unida con las fiestas judías, con las ideas teológicas del pueblo judío, y fueron ellos los que se abrieron del pueblo Yehudí. Estos miserables, podemos decir hoy, que trajeron tanto daño,
al reino de Elohim y a traer tanta confusión al reino de Elohim. Ellos fueron los que abrieron la iglesia de las verdaderas raíces judías. La abrieron de la Torá, la abrieron de las fiestas, la abrieron de los principios que nuestro Padre había establecido. Ahora, mis hermanos, esta historia se repite. Tenemos nuevos orígenes, tenemos nuevos Eusebios en la historia de hoy. Tenemos nuevos Eusebios en la historia de hoy, que afirman que el reino ya se ha revelado en su totalidad, que para ellos no es muy significativo, no es muy importante. La presencia del pueblo judío. Dicen que no tiene mucho significado. Bueno, esta enseñanza falsa hasta hoy con respecto a que Roma es el reino. Pero nosotros vemos en la palabra, mis hermanos, que el reino se establece en el corazón de cada persona, que al final todo Israel va a ser salvo y que Yeshua vendrá a establecer este reino de 1000 años en la tierra. Todo en relación con el Yehudí, desarrolló el ministerio del pueblo Yehudí, murió, resucitó, ascendió, regresará, y la palabra dice que ahí establecerá nuevamente el reino. El pueblo Yehudí es la llave para que se abran las puertas del reino. Cuando él le dijo a llaves del reino, la llave del reino lógicamente es una llave para abrir. El reino se abrió con gentiles, el reino se abrió con israelitas, el reino se abrió con judíos. ¿Cómo se abrió el reino? Bueno, es lo que dice Hechos, capítulo 2. ¿Cómo se abre el reino? Ahí está Kefa. Kefa tiene la autoridad. Kefa tiene la llave del reino. Es el primero que se levanta delante de los 12 y comienza a hablar varones israelitas, varones Yehudim. Les habla de Yeshua, les habla de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. 3000 creen. Kefa abre las puertas, usa la llave del reino y se abre la puerta y entran 3000. 3000 judíos. 3000 judíos son los primeros que entran al reino, porque a Kefa se le dio esa llave. Por eso el pueblo Yehudí es la clave para que se abran las puertas del reino. Porque todo sabemos que sucederá en Israel. Todo ha sucedido en Israel, todo sucederá en Israel, todo está sucediendo en torno a Israel. El blanco, el centro de lo que está pasando hoy día es Israel. Y es importante para nosotros recordar la conversación que tuvo Yeshua ahí en Hechos 1, como les dije al comienzo. Dice que durante 40 días Yeshua les estuvo hablando del reino. ¿De cuál reino? ¿De qué era que estaba hablando Yeshua? Porque dice que les habló del... ¿De qué era que estaba hablando Yeshua? Porque dice que les habló del reino. Bueno, del reino. Pero al final ellos terminaron con una pregunta. Solo tenían una pregunta. Si solo tenían una pregunta, quiere decir que estaban claros en lo que Yeshua había hablado. 40 días el reino. Cuando usted recibe una clase y el maestro pregunta, bueno, ¿están claros? Sí, estamos claros. Bueno, solamente una pregunta más. Eso fue lo que dijeron ellos. Una pregunta, ¿es en este tiempo que vas a restaurar el reino a Israel? Bueno, ese es el ministerio de Yeshua. Es restaurar el reino de Israel. Lo que está haciendo, lo que está ocurriendo hoy día es el cumplimiento de esa palabra de Yeshua. Se está restaurando el reino, se está restaurando Israel, se está restaurando el reino, se está restaurando el remanente.
Estamos nosotros en la llave, estamos en el centro de esta voluntad del Eterno. La respuesta de Yeshua en ese momento fue, bueno, no es asunto de ustedes saber los tiempos y las estaciones. Y Yeshua no dijo, bueno, Roma va a ser el reino. No, no es asunto de ustedes saber los tiempos. Roma va a ser el reino. No, no es asunto de ustedes saber los tiempos y las estaciones. Y Yeshua estaba diciendo aquí es, estableceré el reino de Elohim. Israel juega un papel muy importante en esto. ¿Cuándo? Bueno, ya Yeshua había hablado, aunque en ese tiempo ellos no tenían los escritos, pero luego el Ruach les recordó todo y ellos pudieron plasmar. Por ejemplo, Mateo 24, Lucas 21. Él había hablado de estas. Mire, y Yeshua estuvo hablando acerca del reino. Como nosotros la iglesia somos el reino, resulta que salen los apóstoles diciendo, ¿y Israel? No, Yeshua nunca habló de la iglesia. El único verso que habla es Mateo 16, 18. Pero Yeshua nunca habló de la iglesia. Es una mala interpretación y un ajuste para poder ellos defender su doctrina de reemplazo. Y Yeshua, desde el comienzo, él dijo, fui enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a establecer el reino de Elohim aquí en Israel. En el reino, es que el reino ya se dio a David. El reino sobre Israel, el reino de Adonai. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Yeshua viene a restaurar este reino. Él viene a restaurar ese tabernáculo caído de David, el reino que ya se dio a David y a su cera, y que todo tiene que ver con Israel. Ayer veíamos esto. El deseo del Eterno es injertarnos a todos en Israel. Todo ser ese gran reino de Israel con Yeshua como el centro de este reino. Ahora, cuando nosotros vemos al comienzo de la Bet Sorah, dice que de Gilel, conversación ahí entre Gabriel y Miriam, donde dice que Yeshua reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre. No dice que Yeshua reinará sobre toda la iglesia para siempre. Y Yeshua reinará sobre toda la casa de Jacob. Es la casa de Judá y la casa de Israel. Claro, cuando todos venimos a Yeshua ya no es casa de Israel y casa de Judá. No, somos la casa de Jacob, somos el reino de Israel. Reinará sobre la casa, sobre toda la casa de Jacob para siempre. Sobre toda la casa de Jacob para siempre. Y esto, mis hermanos, es muy importante porque a medida que nosotros entendemos la palabra, y Jacob no se refiere a la iglesia. Toda la casa de Jacob no se refiere a la iglesia. Toda la casa de Jacob no se refiere a la iglesia. Y ellos dicen que son el reino. Pero resulta que la palabra contradice esos conceptos de la teología. Estos engaños de la teología, como ellos han enseñado que él ya desechó a Israel, ahora la iglesia es el nuevo Israel, y la iglesia son los verdaderos descendientes de Israel, y son los verdaderos hijos de Jacob, los hijos físicos que han perdido su primogenitura espiritual. Pero la palabra dice que cuando Yeshua para reinar sobre toda la casa de Jacob, no dice para expulsar la casa de Jacob, no, para reinar sobre la casa de Jacob. ¿Cómo es que la iglesia por años ha enseñado que Israel fue desechado? Cuando Yeshua regrese, regresará a reinar sobre la casa de Jacob. No dice que va a reinar sobre la iglesia, sobre toda la iglesia, no, sobre la casa de Jacob. Para la iglesia que ha practicado toda esta teología del reemplazo, este verso, mis hermanos, este verso los pone mal. Este verso los incomoda porque está diciendo otra cosa de lo que ellos han enseñado.
Hoy, mis hermanos, para terminar esta lección, como esto estamos hablando de las falsas enseñanzas del cristianismo y del judaísmo, para los cristianos que escuchan, para un cristiano que escucha esta palabra, para un cristiano que escucha esta palabra y que tiene que escuchar estas enseñanzas, si un cristiano o si usted como cristiano ha creído que Elohim ha terminado su relación con Israel, que él canceló su destino con Israel, entonces usted está diciendo que Elohim es un Elohim infiel. Y que él es infiel y que él es infiel a su palabra. Con Israel, usted está diciendo que Hasatán ha ganado sus planes. Que Yeshua lo reprenda. Si usted cree que Israel está cancelado de los planes de Elohim, significa que está creyendo que la victoria la ha obtenido Hasatán. Cuando somos livianos y superficiales en hablar la palabra, podemos ofender a nuestro Creador. Y con todo esto lo que está haciendo el Eterno es mostrándonos su fidelidad a su palabra. Yo les digo de manera personal, como testimonio, pero esta oración, mis hermanos, me ha traído a confiar mucho más. No era tan confiable en cuanto a mi Creador, en cuanto a la palabra, justamente por el mal de la teología del reemplazo. Pero cuando aprendí a ver los planes del Eterno con Israel, he aprendido a valorar mucho más y aprender a valorar su palabra y cómo nuestro Padre es fiel, muy fiel, mis hermanos, a cada una de sus palabras. Bendito nuestro Padre porque nos saca de todo este rollo, de todo este enredo de cosas teológicas. Que Él nos dé sabiduría, razones, nuestros pensamientos, que fortalezca nuestra emuná, nuestra confianza, porque Él es fiel, porque nuestro Elohim es fiel y porque Él es fiel a su palabra. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, por este tiempo tan maravilloso, por este tiempo tan glorioso que tú nos permites, nuestro Rey. Amén. Yo sí decía que esto estaba... אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה.